Bienvenidos todos ustedes a su programa, este es su casa, todos los jueves a las 7:30 de la noche. Y cuando aquí no puedan sintonizarnos en Canal 21, recuerden que nos encuentran en YouTube, en las redes de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy quiero abordar un proyecto de ley una propuesta ciudadana para proyecto de ley que voy a presentar la otra semana. Pero no sin antes referirme a algunos temas muy puntuales que están ocurriendo en el país. Tenemos el país convulsionado, complicado, y también quiero tratar desde la óptica mía de hacer algunos aportes en ese sentido. Yo antes que nada quiero hacer un agradecimiento puntual al presidente de la República. Yo tuve que hacer una comunicación producto de algunas anomalías que vi que estaban ocurriendo dentro del sistema penitenciario. Y lo primero que le agradezco, porque la verdad es que no lo quise molestar y no estaba al tanto de cuánto estaba. Él estaba en Houston, viene el sábado, está muy motivado y eso me alegra por él. Pero quiero agradecerle a dos funcionarios. No acostumbro a hacer esto. No acostumbro a hacerlo cuando no veo los méritos para ello. Pero primero, y me van a disculpar si yo menciono el nombre de la ministra mal, es la ministra Yanaina Tehuaney. Creo que se escribe así el nombre. Y me disculpan porque la vez pasada quise hacer una alusión a ella y no lo hice por temor incluso a mencionar el nombre mal, porque la verdad es que un poquito complicado el nombre ministra, pero espero hacerlo en la mejor forma. E igualmente al director general del sistema penitenciario, Euclides Castillo. ¿Y por qué hago esto? Miren, yo como miembro de gremio que presido una agrupación de abogados, recibo muchas veces múltiples quejas, múltiples solicitudes, múltiples aprehensiones de personas o que tienen algún familiar detenido, o que tienen un cliente detenido, o que son abogados que están gestionando dentro de una causa penal, o que tienen algún problema dentro de un proceso, y yo trato en la mejor manera posible de comunicar eso a las autoridades. Se dio una situación aislada, pero que merecía la comunicación a las altas autoridades para que estuvieran al tanto de lo que estaba ocurriendo en los centros penales, por lo menos en algunos centros penales de manera puntual. Y la verdad es que yo tengo que decirles, que ha mostrado que tiene pasión por lo que hace. Y debo decir, yo no quiero equivocarme en la edad de una dama, pero es una mujer bastante joven. Casi que yo le diría con cariño, es una profesional con bastante experiencia en lo que hace, pero además con un don. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a veces al cargo de ministro, que ver con uno es un tema de una situación puntual que tenía que ver con una dama y que yo le quise poner de conocimiento a estas personas porque lo consideré importante y delicado la situación. La respuesta fue inmediata, fue eficiente, fue profesional, diría yo que prudente. Siempre quiso investigar tanto lo que yo le estaba manifestando como a su equipo. De inmediato el director general del sistema penitenciario, Euclides Castillo, que a ese sí lo conozco de tiempo atrás y lo conozco como un abogado, como un gremialista, también se mostró inmediatamente su interés y su disposición de mirar los asuntos y de tratar de buscar las soluciones y de entender todos los puntos de vista, porque ellos trabajan en
en una área que yo diría que es bien ingrata. Cuando ustedes trabajan en algo que tenga que ver con el sistema penitenciario, usted tiene la crítica a veces de los de afuera, a veces tiene las presiones de los estamentos de seguridad, de los excesos de seguridad que se deben dar adentro de los penales. Y por el otro lado tiene el tema de que está tratando con muchas personas que en un momento dado pudieran incluso resultar inocentes y que el único objeto de que estén esas personas ahí es garantizar de que llegan hasta un proceso, lo afrontan y ahí se decide si son culpables o inocentes, y por supuesto también la custodia de aquellas personas que ya hayan tenido alguna condena. Entonces es un punto delicado entre la seguridad y ese respeto a los derechos humanos. Es un punto delicado entre qué le oigo a la policía y a los estamentos de seguridad versus qué le oigo a los familiares, a los abogados, de lo que tengan que decir. Y yo por lo menos me siento satisfecho cuando se permite escuchar, cuando se permite investigar hasta la última circunstancia las cosas que se le ponen de presente a un funcionario. La ministra, por la jerarquía de su cargo, puede tomar la decisión muchas veces de delegar en personas que no vayan realmente a atender, comisionar cuestiones, o puede mostrar un verdadero interés legítimo en tratar de resolver la situación. Y eso es lo que yo sentí ayer de la ministra Yanaina Tehuaney, me disculpan nuevamente con el nombre, y por supuesto de Euclides Castillo. Euclides Castillo, yo lo conocí desde ser gremialista, miembro del Colegio Nacional de Abogados, y una persona que siempre estuvo también en las luchas relacionadas a temas de derecho. Y tiene ahora esa difícil posición porque una cosa es estar de este lado, que nosotros podemos hacer cuanta crítica se nos ocurra, y otra cosa es estar en el puesto y estar teniendo que afrontar todas las situaciones, pero irlas tratando de resolver. Y es difícil y ingrato, digo yo, a veces llegar a un cargo en donde las situaciones de caos penitenciarios que hay ahí, desde la mala paga que le tienen a los custodios penitenciarios, el atraso que hay en realmente reconocerles a ellos mismos derechos, situaciones del estado físico de los penales, las complicaciones que hay con el tema de las visitas, ni decir el tema de la pandemia. Y entonces llegar y montarte en el cargo y que en 1, 2, 3 meses empiece solamente a recibir críticas. Mira, esto está mal aquí, esto está mal aquí, esto está mal aquí, esto está mal aquí. E incluso aquí yo trato de hacer una especie de mea culpa, porque cuando nosotros mandamos a veces comunicaciones y a veces son en un tono, yo diría que firme, fuerte, pudiera interpretarse en un tono alzado, pero realmente el único objeto de esas comunicaciones, que muchas veces llevan varias páginas explicando la situación y los artículos que pudieran vulnerarse a ese, más que lo que pudiera considerarse un funcionario atacado, lo que busca precisamente es tener la atención del funcionario y decir, mira, lo delicado de lo que yo te estoy planteando, por favor, préstale atención a esta circunstancia. Y entonces da mucho placer cuando uno ve darle una respuesta a quienes son usuarios de el cargo, y por ende le agradezco enormemente a la ministra Yanaina lo quiero hacer de manera pública. Nosotros le dijimos que habían algunos penales, recibimos la aclaración rápida por parte de ellos, tanto de la ministra como del director, y tuvieron la delicadeza de
hacerlo público, de que las visitas de los abogados están frustrados, nuestra preocupación de que se estén dando requisas, pero aquí me toca hacer una importante distinción. Cuando nosotros le hacemos el reclamo a la autoridad que se está haciendo, no se lo estamos haciendo porque estamos diciendo, fíjate que esto empezó a ocurrir en tu administración. No se lo estamos diciendo porque nosotros digamos tú avalas esto. Se lo estamos diciendo porque son las personas con la autoridad suficiente para hacer correcciones en ese sentido y porque son las autoridades actualmente a cargo. Y espero, de hecho invito y ojalá la ministra me permita también una reunión en donde nosotros queremos exponerle algunas cosas que pudieran mejorarse ampliamente en el sistema, desde las áreas de visitas de abogados, la forma de recibir el tema de las visitas de abogados, la manera en que pueden hacerse algunos temas con los privados de libertad y que creemos que por la experiencia que manejamos podemos en un momento dado hacerle aportes. Pero por ahora lo que quiero es agradecer tanto a ella como al director general del sistema penitenciario. Fíjense. Veo convulsionado el país. Me preocupa que se pueda salir de las manos y que nosotros tengamos algún grado de inacción por parte del gobierno nacional. Quiero hacer hoy un especial llamado a una persona que yo le tengo un aprecio personal, que es el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Yo sé que por los motivos de las personas a quien yo represento, existe una distancia política, por así decirlo ahora mismo, pero eso no significa que no exista un aprecio y que no quiera yo como panameño, que sin importar las consideraciones políticas, al país le vaya en un buen sentido, porque yo, mis hijas, mi familia, mis amigos, estamos en este país y pretender que le fuera mal, eso es como ir en un bus y como yo no estoy manejando, querer que el chofer se estrelle. Entonces, yo puedo tener diferencias con el chofer, pero al final de cuentas, como panameños, vamos en el mismo bus y lo que menos queremos es que ese chofer se estrelle. Y en ese sentido, le hago el llamado a él, porque sé que el presidente está ahora mismo enfrentando situaciones especiales y que creemos y queremos que las logre afrontar en la mejor manera. Tengo un aprecio personal importante por el presidente. Sin embargo, en este momento, pues yo sí quiero tratar de hacerles un llamado que ellos entiendan que viene con buena intención, porque yo estoy viendo las cosas del lado de acá. Y soy alguien que se las puede decir y que saben o deben pensar que se los digo con la mejor buena voluntad. El panameño está bravo. Está bravo por múltiples situaciones. Está amargado el panameño ahora mismo. Y está amargado porque tiene situaciones de estrés. Cualquiera persona, usted en su casa, tiene una situación de estrés económico, tiene una situación de estrés laboral, tiene una situación de estrés, y eso lo va a estresar y a usted lo va a tener en mala vibra. Y eso está empezando a pasar en el país, que tenemos mala vibra. La gente está molesta. ¿Y por qué está molesta? ¿Qué me puede a mí incomodar en el plano personal? Me refiero en el de cada persona. ¿Qué puede hacer? Si yo tengo un país en donde mis ingresos, llámese por salario, porque cobro menos salario, estoy cobrando un salario disminuido, o porque yo hacía la labor de taxista y ahora con la gasolina gano menos, o porque antes yo tenía tantas obras de construcción y ahora tengo menos, pero yo estoy ganando menos que lo que ganaba antes de la pandemia, yo voy a ser una persona que está económicamente estresada. Si yo adicional, y fíjense los factores que voy a hacer para que ustedes vean la fibra humana que está tocando esto. Esto no es como que solamente están pasando cosas que no están tocando la fibra propia de la familia y del ser humano como tal. Las tasas de desempleo están
altas significa muchas personas que en este momento no tienen de dónde recurrir y de dónde sacar recursos. Adicional a eso, tenemos cosas como el costo de la gasolina en montos históricos. Es decir, la gasolina está cara. Cara para el que pasea, cara para el que pasea y ya no puede pasear tanto. Está cara para el que transporta mercancías y ya no las puede transportar tanto o tiene que subir el precio. Está cara para el taxista, que antes se ganaba $30 o $35 al día y ahora se ganará 20, 25. Está cara para la persona que se moviliza a su trabajo y regresa, ni decir aquellas personas que, por ejemplo, trabajan en Panamá y viven en Arraiján o Chorrera o Capira. Eso es un costo bien duro e importante lo que está ocurriendo. El costo de la electricidad está subiendo y la gente lo está sintiendo. La gente está sintiendo, lo siente el que paga la factura de $1,000 que le llegó a 1,200, pero también lo siente la persona que tiene la factura de $40 y le llega en 50 y 60. Y eso quizás lo sienten hasta más. El costo de los alimentos, como toda esta cosa en la dinámica del transporte y todas estas cuestiones, está subiendo el costo de los alimentos. La gente está yendo a los supermercados y está viendo el pan más caro, está viendo productos importados más caros, está viendo algún grado de desabastecimiento, está viendo problemas en las calles. Está viendo problemas en las calles con los huecos, está viendo problemas en las calles con temas que no están resueltos en cuanto a la construcción de caminos de producción, etc. La gente está sintiendo de manera muy dura el costo de la medicina, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo está sintiendo el panameño. El panameño está sintiendo, yo lo que tengo me está afectando, no estoy viviendo, estoy sobreviviendo. Entonces, ahora, y yo tengo que ser muy responsable en estos comentarios porque sería muy injusto de mi parte agarrar y decir todo esto se le puede achacar al gobierno nacional. No, el gobierno nacional está afrontando situaciones que son exógenas, es decir, son de afuera del país, que son históricas. Diría que ha pasado una pandemia, tenemos una guerra en la mitad, y eso está afectando cada uno de estos rubros de forma que si no hubiese sido por eso, no estuviese afectado por lo menos en esa magnitud. Y hasta ahí yo puedo coincidir y de hecho conceder. Es decir, yo puedo agarrar y decir, hay situaciones que no son culpa del gobierno y que están causando que estas situaciones se den. Estos elementos que las personas están sufriendo, por supuesto que están trayendo ahora otros problemas que pueden llegar a ser un caos. Y le pido me escuchen, porque aquí viene la parte importante. El caos viene porque ahora resulta ser que mis hijos no van a poder ir a la escuela porque ahora hay huelga en la escuela. Ahora resulta ser que lo que yo estoy produciendo hay un problema porque tenemos tranques de calle. Ahora resulta ser que yo, empresario de la construcción, tengo un problema porque mis trabajadores se van a la huelga. Yo que estoy abogado, empresario industrial, ahora los empresarios tienen otro problema que es que los trabajadores se están yendo a la huelga de muchas industrias. Como persona que está vinculado a los sectores de turismo, es un taxista que ganó menos porque no puede circular y dar todas las vueltas en el día porque el país está convulsionado. Los hoteles no venden la misma cantidad de habitaciones al día porque tenemos un país convulsionado. Los restaurantes se afectan porque si la gente tiene menos ingresos y el país está convulsionado, pues no saldrá. Y así los cines y así las diferentes actividades sociales. Entonces, hasta ahí yo les dije el problema. Y yo no quiero ser una de esas personas que agarra simplemente y dice el
Ah, bueno, es que ahí está el problema, pues, y esto ya nos dijo lo que ya todos sabemos, que la gasolina está fuera cara y que hay una guerra y que hubo una pandemia. Ahora viene lo que trataré de hacer con el mayor respeto y de hacer que sea una crítica constructiva. Fíjense, ¿por qué la gente se está caldeando? Para no usar la otra palabra. Y aquí esta parte sí se la tengo que adjudicar al gobierno. Yo no he visto un funcionario, y si lo ha habido, pido disculpas anticipadas, no lo he visto, es lo que estoy diciendo, que esté saliendo al país a decirle como salieron, porque esto que está pasando en Panamá está pasando en otros países. Pero lo primero que la gente necesita saber es que hay un gobierno que le importa, que hay un funcionario que le importa. Y yo necesito tener a ministros y directores que acompañen a un presidente y que defiendan en un momento dado no a la gestión del presidente, sino que defiendan la institucionalidad de Panamá con sus acciones positivas. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo fue en las últimas 3 semanas o 4 semanas, y aquí quizás un error gigantesco de comunicación del gobierno, hemos visto un funcionario que haya salido a decir: Panamá tiene un problema de desempleo, que nos afectamos producto de la pandemia, la guerra, lo que quieran, el virus, el mono, lo que quieran decirme? El gobierno está al tanto de estas situaciones y este es el plan que nosotros tenemos estructurado y este es nuestro cronograma de cómo vamos a atender este tema del empleo. Fíjense, vamos a hacer tales obras que vamos a desarrollar, vamos a darle estos incentivos a la empresa privada para las nuevas contrataciones, vamos a abrir tales espacios en lo que sea, pero no puede ser que el gobierno parezca que está completamente desconectado y que la gente está viendo el desempleo, y yo no tenga a alguien que esté haciendo reuniones con los empresarios. Yo recuerdo, y me lo comentó una persona que yo quiero mucho, Pipo Virsi, cuando empezó el gobierno de Ricardo Martinelli, una de las cosas que hizo fue llamar a un cúmulo de empresarios, cerca de muchísimos empresarios, y quizás las personas que tenían un potencial para crear riqueza, y decirles básicamente qué necesitan ustedes, qué es lo que se necesita en Panamá para que ustedes puedan generar trabajo, para que ustedes puedan generar mejores condiciones de trabajo para las personas, qué tipo de situaciones pudieran necesitarse. Y aquí viene un bloque de ideas y de ahí lo necesario de unir el país. Fíjense, el otro día yo estaba con una persona del Super 99, que es una de las empresas de la familia Martinelli, y yo le digo sí, porque mira, lo que pasa es que ustedes manejan cerca de 5.000 personas trabajando con ustedes, y no son 5.000, son casi 7.000 personas en ese bloque. Y claro, con todos los temas que puedan haber siempre en las empresas, con lo bueno y lo malo, yo la verdad es que me quedé impresionado, porque yo digo, oiga, si yo tengo 10, 20 personas bajo mi mando, yo a veces siento que yo he creado bastantes empleos, pero usted sabe lo que es tener la cabeza para crear 7.000 empleos. Esa es una cabeza que tiene que ser privilegiada. Pero no crean que es solamente la cabeza de Ricardo. Hay muchos empresarios aquí en Panamá que han creado miles y miles de trabajos. A esas personas nosotros necesitamos juntarlas como país, sentarlas en un solo lugar y decirle qué es como Estado. Es decir, nosotros, me refiero a lo que tendría que hacer el gobierno. Tiene que sentarlo y decirle qué necesitas para poner el país para echar adelante. Yo quisiera ver qué funcionarios realmente, porque ese tema de la Solumet, o como sea que se llama, el Metsolu, o como sea que pusieron, eso es una curita, listo, algo que quizás esté positivo, pero esto no va a cambiar el precio de los medicamentos mientras aquí no se agarre, como dijimos en el programa pasado, a las distribuidoras de medicamentos y no se le agarre por el pescuezo, se les sacuda y se le diga: tu negociado no está por encima de las necesidades del pueblo panameño. Necesitamos bajar las medicinas.
Y yo no siento que el panameño está sintiendo quién es el funcionario en el gobierno que me está defendiendo para eso. Cuando yo veo el tema de la gasolina, la gente está protestando por la gasolina. Y hay unas condiciones importantes en el mundo que están dificultando los precios de la gasolina. Ya eso lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Pero no puede ser que simplemente se le diga a la persona, no podemos hacer esto, necesitamos. Y ahí sí se ha hecho, tengo que decir, se han hecho algunos temas puntuales con algunos de los sectores. Pero yo tengo que abrir una mesa y decir, mira, esto es nuestro plan. Sí, ya sabemos que el precio está en $6 el galón, lo que sea, 5, no sé, pero este es nuestro plan. Nuestro plan, vamos a hacer esto. No vamos a poder reducirlo a $3 como tú quieres, no vamos a poderlo hacer. Pero fíjate, nosotros sí tenemos un plan y además el primer plan es reunirnos para ver qué hacemos. Y yo siento que por lo menos, si eso se hiciera con los temas de cómo está un país desunido, cómo lo voy a unir. Si yo tengo, por ejemplo, un tema en cuanto a cómo mejorar los ingresos de las personas, cómo hacer de repente, no es la eliminación del impuesto de combustible, pero sí de repente ponerlo en base a una tabla. Es decir, si el combustible llega a cierto nivel, se reduce tanto el impuesto. Si llega a tanto nivel, se sube. Es decir, que hay alguna manera que esté balanceada en una tabla, que cuando ya llega a asfixiar, pues sí se tenga que hacer algo de sacrificio fiscal. Es necesario hacerlo. Yo lo mismo de lo que se tenga que hacer en su momento dado, aunque sea por partes, en el tema de la electricidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con el sector primario de nosotros, de agricultura y cuestiones para poder mantener precios para el consumidor, por lo menos en los productos de primer uso, de primera necesidad de las personas? Fíjense, este es un tema ya no solamente de precios. Hay países en donde están escaseando algunos alimentos porque ya otros no los están exportando, ya sea por los costos, por temas de transporte, por lo que quiera. Y entonces nosotros podemos llegar a tener en algún momento dado, en ciertos rubros, algunos temas de escasez. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Entonces mi mensaje para el gobierno nacional, quizás con el mayor aprecio que realmente quiero tener al hacerlo, es: estamos fallando primero en comunicarnos. Y cuando digo comunicarnos, ojo que no dije comunicar, dije comunicarnos. Implica que ustedes tienen que abrir los campos y los sectores de diálogo, unir al país en un haz de voluntades hacia un punto en particular. Queremos acabar con el desempleo en Panamá. Queremos mejorar los ingresos del panameño. Queremos disminuir los costos de la medicina. Queremos disminuir los costos de los medicamentos. Queremos disminuir los costos de la gasolina, etc. Cuando la gente vea que hay una acción en ese sentido, con capacidad, con voluntad, con tenacidad, pienso yo que aunque no se logren los resultados inmediatos, vamos a tener también mejor voluntad de la población en general, que va a estar diciendo, como en su momento dado tocó hacer en la pandemia, podrá decir, bueno, nos tocó la mala, nos tocó bailar con la fea, nos tocó el mal momento, pero la verdad es que estamos viendo que el gobierno está tratando de hacer algo al respecto. Nos tocaron los tiempos difíciles, nos tocaron los tiempos de las vacas flacas, pero están haciendo algo al respecto. Y eso sería la primera. Y lo segundo es comunicar. Ahora sí, lo que se está haciendo, por favor, el gobierno tiene esquemas de comunicaciones. Tienen que tratar de hacerlo, porque aquí yo me la he pasado escuchando y me la he escuchando a los profesores, a los transportistas, a todo el mundo y tal, y yo no he visto una respuesta en ese sentido. Y si yo estoy diciendo, oye, estoy hablando, la gasolina está cara, no puedo con la gasolina, el desempleo está, no puedo con esto, el costo de los medicamentos, el costo de los alimentos, y nadie me escucha, empiezo a gritar. Y eso es lo que está haciendo el pueblo. No lo están escuchando cuando hablan, están empezando a gritar. Y eso son las protestas
Esos son las diferencias en las calles, esos son los enfrentamientos. Y Dios quiera que se escuche un poquito lo que les estoy diciendo, porque esos enfrentamientos rápidamente pueden terminar en convulsiones que nos cuesten como país. Así los quiero dejar hasta el próximo jueves, aquí, Hablando de Frente.